Adelante. Muy bien. Hoy vamos, bueno, nuestros temas de, buenos días, profesora, compañeros. Hoy vamos a hablar sobre una de las funciones más olvidadas dentro de nuestra vida cotidiana, pero que son muy importantes para saber muchas cosas de nuestro contexto. Por ejemplo, se pueden ocupar en los intereses de un préstamo, saber cuánto lleva un cuerpo muerto. Se puede medir la intensidad de un terremoto, la escala de decibeles de los sonidos, calcular la población en un futuro o cosas por el estilo. Y eso dentro de muchas otras aplicaciones dentro de nuestra vida cotidiana. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la función exponencial. Nuestro objetivo de la clase va a ser conocer las aplicaciones y conceptos básicos de la función exponencial. Aquí tenemos un pequeño video introductorio. Nos avisan si es que se escucha bien. Oh, se queda pegado. Ya, muy bien, se queda pegado. Así que lo que nos explicaba este video era para... Dígame. Alan, escúcheme, si usted quiere, nos pone el link en el chat y nosotros los pinchamos de manera independiente y lo podemos ver y calculamos el tiempo y después volvemos con usted para que podamos ver el video, digamos, si usted quiere. Muy bien. Bárbara, no sé si tienes el link ahí. Lo mando al tiro. Ya, genial, súper. Y nos da el tiempo para poder verlo, digamos. ¿Ya? Ya. Me avisa cuando lo envíes, por favor, que no puedo ver el Zoom. Sí, no te preocupes. Ya, ahí envié el link del video. Ya, lo vamos a comenzar a ver, ¿ok? Ok, Ya. el video creo que dura... 2 minutos 20. Sí, nos juntamos... Vamos a dar 5 minutos, porque puede que demoren en cargar el internet, así que a las 2... Estimada, deme a mí el pase, deje de compartir usted y yo lo proyecto. Ah, ya, súper. Yo lo tengo acá. ¿Me dio el pase? ¿Sí? Sí. Ya, súper. Hola, soy Puño y soy ilustrador y educador. En los últimos años me he especializado en enseñar a dibujar a personas que lo creían imposible. Todo mi trabajo está compuesto por formas básicas y gamas de colores primarios en búsqueda de un lenguaje universal. El dibujo es una herramienta de comunicación global que trasciende todo tipo de fronteras, generaciones lo estoy compartiendo, y barreras ¿no es cierto? culturales. Cualquiera puede aprenderlo y No, profe. Ya, espera un poco que se me fue la... Y tampoco es necesario que te exijas ser creativo. No creo en el talento, creo en el trabajo y las horas de experiencia. Dibujar es fallar miserablemente una y otra vez. Se me fue la pantalla mía, a ver, en este curso de... Es un poquito que se me fue la... Se me fue la reunión. Espera un segundo, no sé dónde está mi reunión. Se me fue ahí estoy, ya. Ahora sí que sí. Ya, ahora sí. Ahora play. Saltar anuncios. ¿Están viendo mi pantalla de video? Sí, ahora sí. Y se escucha también. Exponenciales. ¿Qué son y para qué sirven? Las funciones o ecuaciones exponenciales son aquellas en las que en algún miembro aparece una expresión exponencial, es decir, potencia de base constante o un número y exponente variable, x, y o cualquier otra letra que represente la variable. La fórmula de la función exponencial es f de x es igual a elevado a la x. Estas funciones exponenciales sirven para modelar o explicar hechos o fenómenos del mundo real, como por ejemplo el tamaño de una población. El objetivo con esta función es entender ampliamente un fenómeno y muchas veces predecir su comportamiento en el futuro. Se usan para explicar fenómenos como crecimiento de una población determinada, el crecimiento de personas infectadas con el VIH-Sida, comportamiento de poblaciones de bacterias, la disminución de una carga de la carga de un condensador, la vida media de una sustancia radioactiva, la desintegración atómica, entre otros fenómenos.
La ecuación exponencial, nuevamente lo repetimos, se define como f de x es igual a elevado a la x. Vamos a verla en un ejemplo bien chévere y más sencillo de entender. Uno de los conocimientos más valiosos que aportaron los biólogos del siglo XIX fue el de que todas las células proceden de células preexistentes. Este hecho es la base de la transmisión de la vida y se realiza por división celular. El ciclo celular es el proceso mediante el cual las células crecen. Una de las fases del ciclo celular es la mitosis. En la mitosis, el núcleo de una célula se divide repartiendo equitativamente el material genético que contiene. La sucesión de números que se forma es 1, 2, 4, 8, 16, 32 y se puede representar mediante la función y es igual a 2 elevado a la x. Normalmente resolver problemas u obtener datos de este tipo de fenómenos requiere el uso de la función logarítmica. Es por ello que la resolución de problemas la hacemos luego de explicar la función logarítmica. Nos vemos en un próximo video. Muy bien, profe. Gracias. Pueden compartir ustedes. Voy. Muy bien. Ahora vamos a ver un ejemplo de dónde se ocupa la función exponencial. Aquí me lo va a explicar la profesora Bárbara. Muchas gracias, profesor Alan. Bueno, efectivamente, como bien dijimos, la función exponencial nos sirve para ver situaciones de la vida cotidiana y una que estamos viviendo en la actualidad hoy es el COVID-19. ¿Ya? Esto nos sirve para ver el total de casos totales de contagio que se calcula de la siguiente forma. Tenemos acá la fórmula, la cual se representa como C, paréntesis K, y esto equivale a 1 más A elevado a K, ¿ya? Donde los distintos valores del incremento porcentual diario A en un rango determinado con un número de intervalos de días, los cuales van desde el 0 a 19 días, y el incremento porcentual va desde 17,7 hasta 43,7. En este caso podemos dar cuenta que las líneas representan casos a medida que van avanzando los días. Cada uno representa un porcentaje distinto. Vamos a la siguiente diapo, por favor, profesor Alan. Ya, súper. Entonces, como explicaba en el video, una función exponencial es aquella en la que x aparece en el exponente y la base, que es la constante, que en este caso cobremos la A, va en la base. Entonces su expresión será f de x es igual a a elevado a x. La particularidad es que cuando a está entre 0 y 1, entonces la función exponencial es una función decreciente. Y cuando a es mayor que 1, entonces la función es creciente. Aquí se puede ver una función creciente. Entonces, ¿cómo sería una función decreciente? Se hace el plano cartesiano y sería como modo espejo de la función creciente. Y esto sería cuando a es menor que 1, pero mayor que 0. Esto es una A y este aquí sería mayor que 0. Eso es un 0. Muy bien. Entonces ahí sería la función creciente. O sea, decreciente, perdón. Está también la función que se denomina función natural. Y se escribe de la siguiente forma. F de x es igual a e de x. Aquí también está la función creciente y la función decreciente. Y la función creciente es cuando x es mayor que 0. Entonces es un x, se puede decir así. Y decreciente cuando x Alan, es negativo. Cuando el A está entre, no es X. Estoy en la función natural, profe. No sé si estoy proyectando eso. Cuando e elevado a x. Sí, estoy proyectando eso. No está hablando de lo que habló recién, no está hablando de la base. No.
Ah, perfecto. ¿no? Estoy hablando de Euler elevado a X. Ya, ¿Sí? ya. Súper. Entonces, ¿cuál es el dominio de la función exponencial? Devuélvase, Alan, un poco, devuélvase un poquito. Sí, profe. Vamos para allá. Cuando me pueda ir. Ahí estamos. A ver, usted dice que en f de x igual a e elevado a x, cuando el x es positivo, La función es creciente. se tiene esa gráfica. Y cuando el valor de x que usted toma es negativo, Ujú. Es decreciente. es decreciente. Sí. Decreciente. eh, entonces, a ver, si usted se devuelve a la diapositiva anterior, Donde la base, claro. claro, dice, si el A en la base, en este caso, en Ujú. nuestro caso es E, dice que cuando el A es mayor que 1, siempre es una función creciente. Sí. Por lo Pero tanto, ocurre una particularidad cuando es Euler. Sí. Por eso se explica como un caso distinto. a ver, revise un poco. No sé si podría Voy a mostrar redactarle, GeoGebra, profe. no, le quiero redactar mejor la pregunta. Cuando en esta PPT dice cuando el A es mayor que 1, la función es creciente. Y usted, Ujú. el ejemplo que viene a continuación, si usted quiere, dice que no basta con analizar el A, sino que hay que analizar también el exponente. Si es que es Euler, lo ¿Sí? importante es el exponente. Si es que la base es Euler, ¿Mm? lo que sucede es que cuando el exponente, en este caso X, es positivo, la función es decreciente. Cuando la base es Euler y el exponente es negativo, la función va a ser decreciente. Ya. A ver, si quiere Cuando es cualquier otra constante, la función, si es que es creciente o decreciente, depende de la base, que sería la constante. Ya, me parece que no es así, Alan. Me parece que no es así. La función e elevado a x siempre es creciente, independiente del valor de x. Si quiere lo corrobora con GeoGebra, como me dijo recién que... Sí, profe, sería bacán si es que lo podemos ver, si es que me podía proyectar GeoGebra. No, Porque hágalo usted porque yo no lo tengo tengo un Mac y en mi Mac la cosa es muy lenta. Como Ok, vamos a buscar trabaje ahí. Creo Muy que bien. yo lo puedo presentar. Yo lo puedo si quieres. Ya, voy a dejar de compartir entonces. Ya, se ve, ¿cierto? Sí, Ya. En este caso nos decíamos que E elevado a X. un número a X nomás. No, a X, tiene que ser X. Ya, ahí está la función decreciente. Y ahora hay que colocar elevado a menos X. eso es otra cosa, estimado. Usted ahí va a graficar otra función distinta. Pero es con... ¿No es la función decreciente? Son dos funciones distintas. Ajá. F de x es una función exponencial que tiene por base e, y la función e elevado a x independiente del valor de x es una función creciente. Distinta es la función g de x, que es e elevado a menos x, porque la base de la función e elevado a menos x es e elevado a menos 1. Y eso es como el a, e elevado a menos 1. Y esto está elevado después a x. Por lo tanto, si su base en la función g de x es e elevado a menos 1, e elevado a menos 1 es 1 partido por e. Y 1 partido por e es un número que está entre 0 y 1. Por lo tanto, la función g de x es una función decreciente. Pero la función g de x es distinta a la función f de x. Son dos funciones diferentes. La f es creciente siempre, independiente del valor de x. Y la g de x es decreciente siempre, independiente del valor de x. Ya comprendo el concepto. Eso es. Muy bien.
Súper, profe. Ya. Vamos a compartir. Compartir pantalla en blanco. Nada que ver. Pantalla. Muy bien. Entonces, cerrando la idea, lo que sucede cuando x está en negativo, lo que hace es que, como es 1 partido, Euler partido en menos 1. Entonces, ahí por eso daría como la base negativa, por lo tanto, eso sería que forme una función decreciente. Muy bien. Súper. Entonces, ¿cuál es el dominio de la función exponencial? No me deja escribir. ¿Qué me está pasando? Espérame. Ahí sí. Súper. Entonces, tenemos que está la gráfica y el dominio se caracteriza por tener en cuenta al eje X. Entonces, tenemos que la función exponencial es así, ¿no es cierto? Donde cada vez está más apegado al 0. ¿Ok? Aunque nunca lo toca. Bueno, no puedo borrar eso. Muy bien. Pero como nos fijamos en el eje X, el dominio va desde el menos infinito hasta el más infinito. Porque empieza desde acá, por dar un ejemplo, y nunca termina. Y tampoco tampoco tiene como un inicio así como establecido. Muy bien. Entonces, el dominio va a ser todos los reales. Por otro lado, el eje X, o sea, el recorrido tiene que ver más con el eje Y. Entonces, misma idea. Ahora la función va a ser decreciente. Si nos fijamos, como dije anteriormente, nunca toca al 0 del eje X. Ya nunca llega al 0. Entonces, el recorrido va a ser desde el 0 hacia arriba, sin tocar el 0. Entonces sería el 0 abierto más, o sea, hasta el más infinito. Eso sería el recorrido de la función exponencial. Bueno, en este caso vamos a ver ejercicios de cómo resolver. Déjame que no puedo compartir. ¿Puedo compartir, Alan, para poder rayar? Al tiro. Ya, perfecto. Ahora sí. Muchas gracias, profesor Alan. Bueno, en este caso vamos a resolver ejercicio de función exponencial. En este caso tenemos f de x es igual a 3 elevado a x. Y nos dicen que nuestro valor de x representa el número 2. Por ende, este valor 2 lo vamos a reemplazar en esta x. Entonces, este ejercicio nos quedaría como f de 2 y esto es igual a 3 elevado a 2. Y eso nos da como resultado 3 por 3, nos daría como resultado final 9. Entonces, f de 2 nos da como resultado 9. Muy bien. Esa es la primera parte para empezar a graficar una función exponencial. Exacto. Evaluando. Y bueno, en el siguiente caso vamos a hacer otro ejercicio. No sé si alguno de los... Bueno, ahí está el resultado de la solución final, que era 9. Ahora, no sé si alguna persona, profesores que están presentes, quisiera resolver el siguiente ejercicio. En este caso tendríamos que evaluar el menos 2/3 y colocar. Muy bien, Aneta. Súper. Ok, Anita, te escuchamos. Pero verdad que no tienes micrófono. Bueno, puedes escribir Sí. en el chat, no te preocupes.
Me dio... tirititititititim. Bueno, mientras esperamos a Anita, hacemos lo mismo que el ejercicio anterior. No te preocupes, te esperamos, no hay problema. Bueno, hacemos el mismo ejercicio. Nos dicen que nuestro valor de X Es 3 elevado a menos 2 tercios, sí. 3 elevado a menos 2 tercios. ¿Ya? Ok. O sea, Anita dice que el resultado le dio 3 elevado a menos 2 partido en 3. Que sería esto, ¿verdad? 3 elevado a menos 2 tercios. Eso, ¿verdad? Sí. Ya, vamos a ver si está en lo correcto. Efectivamente. Efectivamente, muy bien, Nana. Nosotros reemplazamos el valor de X, en este caso, Super, carita feliz. Muy bien. era menos 2 partido por 3, y este valor lo reemplazábamos en esa X, que está hecha la representación, y el valor aproximado que nos dio es 0,480. Bien. Bueno, ahora vamos a dar unos minutitos, vamos a dar 5 minutos para que resuelvan, no, unos 4 minutos para que resuelvan este ejercicio, y luego vamos a reemplazar los valores y ver qué resultado nos dio finalmente. Si alguien los tiene listos, nos va avisando para ir comprobando. Si no saben cómo hacerlo, nos pueden preguntar también. Y aprovechamos de resolver al tiro dudas. La A les dio 16 a Ana. ¿Ya? Ok, vamos a hacer el A mientras tanto. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Debemos nuevamente, tenemos una función que es f de x igual a 2 elevado a x, ¿ya? Y en el caso de la letra A nos dice que nuestro valor de x equivale a 4. Entonces reemplazamos en este valor de x el número 4. Entonces esto nos va a quedar como f de 4 es igual a 2 elevado a 4. Y bueno, esto, el exponente representa la cantidad de veces que se repite la base. Sería 2 por 2 por 2 por 2. Y esto nos da como resultado 16. Correcto. Super, Anita. Y en la B me dio 1,41. Ya. El mismo ejercicio que anteriormente. Tenemos como base 2 y nuestro valor de x en este caso equivale a 1/2. Entonces lo reemplazamos por 1 partido en 2. Y eso nos da como resultado 1,4142. Correcto. Super, Muy bien. super. Excelente. Y bueno, en este caso, nosotros anteriormente resolvimos ejercicios donde debíamos evaluar un número para asignarle a x, ¿ya?
En este caso vamos a hacer una gráfica de funciones, ¿ya? De las cuales vamos a tomar distintos números y vamos a ver qué valor tiene. Le vamos a asignar un valor a X y ese valor a X nos va a dar el resultado de Y, ¿ya? En la función exponencial, el f de X representa Y. Por ende, Y equivale a 3 veces como base elevado a X, ¿ya? Y hacemos una siguiente tabla donde vamos a buscar valores de X y con los valores de X nos va a dar el resultado de Y. En este caso, profesor Alan, ¿se le ocurre algún número que podríamos utilizar para reemplazar en el X? Sencillo, sencillo, el 1. Ya, el 1. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Nosotros lo que estamos diciendo acá es que X equivale a 1 en esta función. Entonces reemplazamos, sería 3 elevado a X. Como dijimos que X vale 1, reemplazamos como 3 elevado a 1. Y esto nos da como resultado 3, que significa que cuando X vale 1, Y vale 3. ¿Ya? ¿Algún otro número que quisieran dar? Que alguien se lance. Que alguien se lance. Digan cualquier número que quieren que hagamos en la función. Por ejemplo, ya tenemos el 1 medio. Ya. Ya, Anita dice 5. Ok, entonces, nuestro X le vamos a dar un valor 5 y reemplazamos en la función. 3 elevado a X es lo mismo que 3 elevado a 5. Y esto nos da como resultado, al tiro, 3 elevado a 5 nos da como resultado 243. ¿Qué significa? En este caso, que cuando nuestra X vale 5, Y vale 243. Y así, también podemos evaluar valores negativos, como por ejemplo el menos 2. En este caso, hacemos la misma gráfica. 3 elevado a X y nuestra X equivale a menos 2. En este caso, cuando el exponente es negativo, lo que podemos hacer es volverlo positivo y se invierte en este caso el número 3. Y esto nos quedaría como 1 partido por 3 elevado a 2. Lo cual nos da como resultado 1 partido 9. ¿Ya? Y esto, lo mismo. ¿Qué representa? Que significa que cuando nuestra X vale menos 2, nuestra Y vale 1 partido por 9. ¿Se entendió? ¿Alguna duda, consulta? Perfecto. Bueno, acá hicimos una pequeña tabla con valores negativos y positivos, donde, como dije anteriormente, todos estos valores de X se representan como menos 2, 1 partido por 9. En el caso de abajo, el X representa menos 1, 1 partido por 3. Y así. En el tercer caso, X vale 0, por ende Y vale 1. Y nuestra función quedaría como 0,1. Y así con todos los números. Nosotros le asignamos un valor cualquiera a X y con ese valor de X nos va a dar el resultado de la función exponencial, que en este caso es Y. Muy bien. Y bueno, vamos a hacer una actividad donde vamos a determinar si los siguientes enunciados son función exponencial. Esto va a ser el resumen de todo lo que hemos visto en la clase de hoy, ¿ya? Vamos a resolver el primer ejercicio. F de X dice X elevado a 3 partido por 4. ¿Esta expresión será una función exponencial? ¿Qué dice el público? Sí, no lo sabe, no le quedó claro.
¿Alguien se la juega? ¿Alguien se la juega? No es una función exponencial. No es una función exponencial. Muy bien. Exacto. ¿Por qué? Bueno, Porque la base, que sería la constante, sería x. Y eso no funciona. ¿Por qué no funciona? O sea, sí funciona, pero no es parte de una función exponencial. Porque la función exponencial nos dice que x tiene que ser un exponente. claro. En este caso, nuestra incógnita tendría que ser un exponente. Por ejemplo, si quisiéramos ocupar estos mismos números, para que fuera una función exponencial tendría que ser 3/4 elevado a x. El exponente tiene que ser nuestra incógnita, nuestra Ya. x, Y la para que sea una función tengo exponencial. una pregunta. ¿Y la función x elevado a x será una función exponencial? No, porque tiene que tener una... Para que sea una función exponencial, la base tiene que ser una constante. Ya, Y muy bien. además, la x tiene que ser el exponente, en este caso como la incógnita. Claro, no, sí, lo puse la incógnita, era x elevado a x, pero la razón es la que usted dijo al comienzo. Perfecto. Claro, esta. Eso, correcto. Claro, tiene que cumplir que la base tiene que ser una constante y el exponente tiene que ser el valor de x. Pero acá, claro, tenemos dos valores de x, entonces no sería una función exponencial. Entonces, en este caso, como bien dijo la profesora, no es una función exponencial. Correcto. El segundo caso dice y igual a 3 elevado a x. ¿Será una función exponencial? Alguien dice que sí, alguien dice que no, alguien no sabe. Esa expresión lo vimos dentro de los ejercicios, así que yo voy a ayudar a nuestros alumnos y vamos a decir que sí. Sí es una Correcto. función exponencial. Porque ya lo vimos dentro de nuestro ejercicio. Y agregaría que es creciente, ya que la base es mayor a 1. Claro, en este caso, el 3 va a representar nuestro valor de a. Entonces, como a es... Ay, lo hice al revés. Como nuestra a está entre 0, perdón, nuestra a es mayor a 1, es creciente. Muy Ahí bien. sí. Así que, exacto. Nuestra función, segunda función, sí sería una función exponencial. Veamos el tercer caso. ¿Es una función exponencial o no es una función exponencial? Pucha, sin querer di la respuesta a la pregunta anterior. Bueno, también voy a ayudar con esta porque también la había dicho. Y efectivamente sí es una función exponencial porque nuestra base es 3 partido por 4 y nuestro exponente es una incógnita. Por ende, nuestra base ya es una constante. Al tener una constante en A, en este caso nuestra base, y un exponente donde es nuestra incógnita, eso cumple con una función exponencial. Así que yo digo que sí. ¿Alguien opina igual? ¿Alguien opina distinto? ¿Qué dice profesor Alan? Yo te apoyo, profesora. Perfecto. Y Y exactamente. Bueno, Anita también opina lo mismo. Y la función en este caso sería decreciente, porque 3/4 sería menor que 1, pero mayor que 0. exacto. En este caso, nuestra A está entre 0 y 1. Entonces eso significa Entonces que es sería decreciente. decreciente. Perfecto. Muchas gracias, profesora Alan. Yujú. Bueno, veamos el siguiente caso. Y es igual a 9 elevado a 2x. Aquí vamos a poner un paréntesis porque puede confundir. ¿Qué dice el público? ¿Es una función exponencial? ¿No es una función exponencial? En caso de ser una función exponencial, ¿será creciente? ¿Será decreciente? ¿Qué dice?
Quedamos atentos, estamos atentos, estamos atentos. Si tienen dudas, también lo puede preguntar. Ese sí, con signo de pregunta, Anita. ¿Ya por qué dices que sí, Anita? ¿Quisieras complementar tu respuesta o la pregunta? ¿Me escuchan? Bien bajito. Ya, es que bueno, sí misma, yo considero que sí, porque aún así se puede reemplazar el X como exponente. Ya, tú dices que puedo poner buscar cualquier valor en X y reemplazarlo. Claro, Y eso cumple con que una función sea exponencial. exacto. Entiendo. Muy bien, o sea, agregaría de que tendría que reemplazar en el exponente, de que x tiene que ser en el exponente para que sea exponencial. Así que sí. Sí, eso. Muy bien. Gracias, Anita, súper. Muchas- Entonces, sí. Y bueno, por razones lógicas, esta función sería creciente por el hecho de que como ya se antepone un 2, nosotros si buscamos un valor positivo, por ejemplo, 9 elevado a 2 por 1, nos va a quedar como 9 elevado a 2. Y nos dice que en este caso ya es creciente por el hecho de que a es mayor a 1, como en este caso anterior. Así que nuestra función sería, perdón, en este caso sí sería una función exponencial. ¿Cuál es el A? Perdón, que no escuché. Respondemos, ¿cómo? ¿Cuál es el A en este caso? El 9. El 9 ya, en este caso nuestra a, que es la base, es mayor a 1. ¿Cuánto es el A? Perdón, ¿cuánto es el A? 9. No. Parece que no es. Sería ¿Cómo no? Sí, es una. 9 elevado a 2. Exacto. Ese es el A. 9 al cuadrado. 9 al cuadrado es el A. ¿Ya? muy Independiente de bien. que lo tenga así en paréntesis. No, lo que pasa es que 9 elevado a 2x, esto es lo mismo que 9 al cuadrado, paréntesis, elevado a x. Unas funciones exponenciales de la forma a elevado a x. El exponente tiene que ser solo una x, no puede ser ni menos x, ni 5x, ni 1000x, ni 80. Ah, ya. La base, o sea, digamos, es solamente para poder definir la base, o sea, podría ser cualquiera de las cosas que estoy diciendo, pero cuando ustedes diferencian la base del exponente, el exponente siempre es x. Y la base es el numerito que en este caso es 9 al cuadrado. Súper. ¿Ya? Ah, ya, ok. Ya, profesor. Muchas gracias por el comentario. Ya. Y bueno, En la... dale. Claro. No, adelante nomás. Léelo. Ya, 1 elevado a x. ¿Sería una función exponencial? Turututurututum. Queda en suspenso. ¿Alguien quisiera aportar, hacer algún comentario, alguna duda que tenga? ¿Alguien no le calza? ¿Alguien sí le calza? Génesis dice que no. ¿Cuál sería tu razón, Génesis? Porque es constante. ¿La función sería que es constante? Sí. Muy bien, Génesis. Súper. En este caso, la función exponencial no es una... O sea, 1 elevado a x no es una función exponencial. ¿Por qué? Porque si vamos reemplazando cualquier valor en x, sería 1 siempre. Siempre sería 1. Entonces aquí ya empezamos con las propiedades diciendo que
la base tiene que ser distinta a 1 para que sea una función exponencial. Ahí como decía, ahí como escribe Bárbara, 1 elevado a 2 siempre va a ser 1, 1 elevado a 5 también va a ser 1 porque va a ser 1 por 1 por 1 por 1 por 1. Entonces siempre va a ser 1. Entonces, la base siempre va a ser distinta a 1 para que sea una función exponencial. Se tiene que cumplir eso. Muy bien, Génesis. ¿Para qué valores de A está definida la función exponencial? Si me lo puede repetir para lo que dijo recién. ¿Cuáles son las condiciones para A? A tiene que ser un número entre qué y entre qué. Tiene que ser un número positivo, Ya. distinto de 1. Perfecto. Ya. Gracias. Eso. De nada. Y bueno, qué conexión. Bueno, ahí Euler elevado a x ya habíamos dicho que era una función exponencial. Así que, y también dijimos que era una función creciente. Porque aquí Euler sería mayor a 1. Y también en la última también ya sabemos que es una función exponencial porque x se está elevando. Y también sería una función creciente porque ya sabemos que 10 es mayor que 1. exacto. ¿Alguien tiene alguna duda, consulta? ¿Algo que no le haya quedado del todo claro? Yo voy a hacer mientras tanto, si alguien tiene una duda que la quiera escribir o hablar, voy a hacer una pequeña observación. Si se fijan, aquí tenemos escrito como f de x y en otros lados lo tenemos escrito como y. ¿Ya? Por eso delante hice el ejercicio de cuando ponía f de x, que lo escribí por acá, puse f de x y esto lo escribí también como y, porque se escribe de las dos formas. En este caso, cuando es una función exponencial, nosotros damos un valor en x en una función, en este caso, por ejemplo, en 3 elevado a x, y al darle un valor a x, encontramos el valor de y. Muy bien. Ahí Anita decía que estaba todo claro. Perfecto. Entonces voy a borrar la pizarra y pasamos al último ejercicio. Ejercicio que podría ser desafío. Yo creo que podríamos dejarlo como tarea para la casa, quizás. Para los chicos, ya que estamos bien en la hora. ¿Qué opina, profesora Magda? Sí, déjalo para tarea, no hay ningún problema. Claro, bueno, aquí la idea es que todo lo que hayan aprendido durante la clase puedan hacerlo acá, porque aquí necesitamos que encontremos el dominio, encontremos el recorrido y además que grafiquemos las ¿Puedo preguntar algo? Me gustaría solamente que analizáramos la G. ¿G? ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? Solo la G. Primero, ¿es una función exponencial? ¿Para nosotros o para el equipo? Para el curso. Para ¿qué quiere responder de acuerdo a la definición que ustedes dieron? No. Muy bien. ¿Ah? Aquí está la pillería. Queríamos saber si es que los chicos se daban cuenta de que ahí no era una función exponencial. Entonces al momento de ir evaluando no le iba a calzar. Entonces, Claro. esa era la idea. Ah, muy bien. Ya, perdón, entonces me... Sí, o sea, claro, era como dentro de que Era, llegaran preguntando, profe, ¿qué pasó? No, Claro. como que le explotara la cabeza, así como diciendo, pero no. tengo una pregunta porque en el enunciado dice hallar dominio, recorrido y gráfica de las siguientes funciones. Da lo Ujú. mismo si es una exponencial o no es una exponencial, o es una mezcla de exponenciales. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esta es una Claro. suma de una exponencial con una constante. Entonces, Ujú. mi pregunta es, voy a preguntar cosas, voy a aprovechar los ejercicios de ustedes para preguntar cosas. Esta que Muy está, bien. la primera, ¿es una función exponencial? ¿Para todos o para nosotros? Para quien quiera responder. Ya. Sí, ¿Sí? sí. Solo que a la función exponencial se le suma 1. Que es como la manera más fácil de explicarlo. Ya. Si yo definiera, escúcheme, mire
el análisis. Si yo definiera que una persona, tiene poco sueldo, si es que gana hasta 500.000 pesos, y todas las demás personas que ganan más de eso, ganan mucho sueldo. Si hay una persona que gana 501.000 pesos, esa persona gana poco sueldo o mucho sueldo. Gana mucho sueldo. ¿Cierto? Sí, Por lo tanto, no cae dentro del conjunto de los que tienen poco sueldo, ¿cierto? Ganan poco sueldo. Ujú. Ya, entonces, pensando en ese ejemplo, ¿esta función es una función exponencial o no? Si lo vemos así, no, porque no estaría solito. Exacto. Lo que pasa es que es una función que está compuesta por una suma de dos funciones, donde una es la función constante, 1, Ujú. y la otra es una función exponencial. Muy bien. Sí. Eso. Ujú. Eso nomás. Bacán, profe. Súper. Una aclaración nomás para aprovechar los buenos Ajá. ejemplos que ustedes dejaron. Ya, perfecto. Ujú. ¿Listo? Listo, entonces terminamos, chicos. ¿Alguna Ok. consulta, duda? ¿No? O sea, de mi parte no. Bueno. Ok, entonces, bueno, si no hay más dudas, esperemos que les haya gustado la clase. Y bueno, para la próxima vamos a ver, encontrar el dominio, recorrido de las 3 funciones y vamos a ver la gráfica de las funciones y además también ver si es que las 3 son funciones, porque también está ahí la pillería. Así que eso. Muchas gracias por estar presentes. Y su participación. Gracias a ustedes.